Continuamos hoy día con el estudio del Sermón del Monte y vamos a irnos a la siguiente bienaventuranza. El estudio pasado vimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y Jair, con su experiencia en abogacía, nos enseñó a qué se refería este pasaje. El día de hoy, el estudio de hoy está muy relacionado con la bienaventuranza de la justicia. Es por eso igual que he decidido llevar a cabo este estudio porque la verdad es que es un tema muy interesante, muy importante, y creo que todos como cristianos debemos conocerlo por el nivel de importancia que tiene. Voy a presentar mi pantalla para que todos podamos ver, para que todos podamos tener una ayuda también audiovisual. Dice la bienaventuranza: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, es importante entender, queridos hermanos, que cuando Jesús dijo esto, fue una cuestión muy compleja para los judíos de su época. Recordemos que Jesús está hablando a los judíos en Jerusalén que están bajo el dominio de los romanos. Está hablando en ese momento a sus discípulos, a una comunidad que está acostumbrada a un estilo de vida, que tiene una cierta forma de ver la vida. Y cuando Jesús les dice, ustedes van a ser felices si son misericordiosos, esto representa un choque en su mente. ¿Por qué representa un choque? Porque el judío de esa época estaba muy acostumbrado, no solamente en su norma legal, sino también en la cultura, a la justicia retributiva. ¿Qué significa justicia retributiva? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es decir, todo se hace en función a lo que se merece. Tiene que haber una retribución, una causa y efecto de las cosas que se hacen. Y esto comenzó en el Antiguo Testamento. Jesús en el libro de Números hemos visto, en el libro de Éxodo hemos visto que también Él instituye este ojo por ojo. ¿Por qué Jesús, por qué Dios, por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, instituye el ojo por ojo? Porque el pueblo tenía la facilidad para tomar venganza desproporcionada de las cosas. Les habían hecho algún daño, entonces la familia, en vez de responder de una forma proporcionada, no sé, me robaron $1.000, entonces yo también voy a robar $1.000 o voy a recuperar mis $1.000. No, en realidad había una respuesta desproporcionada. No solamente voy a recuperar mis $1.000, sino que también quiero $3.000 por daños y perjuicios, y quiero humillarte, y quiero ofenderte, y quiero lastimarte, y quiero golpearte, y era una reacción desproporcionada. Entonces Dios dice, no, la justicia tiene que ser retributiva y tiene que ser tal cual, ¿no? Si fueron 1.000, respuesta es 1.000. Si es ojo, ojo por ojo. Entonces, eso se instituyó desde el Antiguo Testamento y quedó en la memoria, en el colectivo de la gente, tan grabado que cuando llega el tiempo de Jesús, también ellos estaban acostumbrados a eso. Era normal, era parte del honor. No podías faltar con un delito hacia otra persona porque no solo estabas dañando su condición material o física, sino también estabas dañando su honor. Los judíos eran una cultura muy basada en el honor y la vergüenza. Era muy importante para ellos el honor. Entonces, cuando tú cometías un delito contra ellos, contra una familia o contra una persona, estabas dañando también su honor. Por lo tanto, si tú cometías una ofensa, un delito, la justicia tenía que ser sí o sí retributiva. Tenías que pagar lo que estabas haciendo y tenías que recibir lo que merecías. Y en ese contexto, hablar de misericordia es muy complicado. ¿Qué tú me estás diciendo que yo tengo que perdonar a alguien cuando se merece un castigo? No, eso es muy difícil. Y claro, esto ocurrió
Este pensamiento se fue deformando. Por ejemplo, se instauró, bueno, la justicia retributiva en la mente de la gente por generaciones. Y el problema es que solo ese aspecto de la justicia de Dios se instauró y también a partir de eso se comenzó a excluir a ciertas personas por esta idea de causa y efecto. Es decir, si él está enfermo, o si él es leproso, o si él es pobre, es por algo ha debido hacer. Merece lo que le está pasando. Es un castigo de Dios lo que le está ocurriendo. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Job le ocurrió todo lo que le ocurrió, ¿qué decían sus amigos? Algo has debido haber hecho, porque estás recibiendo lo que mereces. Entonces se empezó a excluir a ciertas personas de la sociedad, ¿no? Como sabemos que cuando Jesús está, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre era una excluida social, el leproso, ¿no? Era un excluido social. Los pobres también. No se los tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque se asumía en el colectivo cultural que esa gente estaba pagando algo malo que había hecho. O ellos o sus padres habían hecho algo malo y por eso le estaba ocurriendo eso. No podían, tenían infertilidad en la familia, algo malo habían hecho. No había un pensamiento de plenamente de merecimiento y se entendía a la justicia, hermanos, como algo como un castigo. La justicia no tenía otra función más que la de castigar al que había violado cierta justicia. Era una visión bastante sesgada de la justicia y solamente se la entendía como un castigo. Si vas a hacer justicia, tienes que castigar. Era un sinónimo y un castigo muy estricto. Se tiene que realizar sí o sí. Si la mujer es encontrada en adulterio, tiene que morir apedreada porque eso dice la ley. Punto. No hay espacio, ni tiempo, ni energía, ni siquiera cabe la pequeña idea de la misericordia en este pensamiento de justicia retributiva. Por lo tanto, la gente no solamente lo adoptó como para ejercer una defensa a sí mismo, sino como un derecho a la venganza. Me has ofendido, de alguna forma has delinquido, entonces yo tengo derecho a tener venganza. Es mi derecho. Por lo tanto, la misericordia no tiene espacio aquí. Y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. Y uno del pueblo podría decir, no, bienaventurado el que puede tomar venganza, porque la venganza es dulce. Jesús dice, no, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Qué difícil ir contra esta sociedad. Esto realmente es contracultura. Parece sencillo quizás para nosotros entenderlo, porque nosotros hemos recibido tanta misericordia que decidimos, claro, tiene sentido que Jesús pida misericordia y que diga que los misericordiosos serán felices. Pero para el judío era muy difícil. Y saben que la cultura judía no es muy diferente o no fue muy diferente a lo que es hoy nuestra cultura, la cultura boliviana, la cultura latinoamericana. Es una cultura que está basada en el honor y la vergüenza. Hay mucho de premio y castigo en nuestra forma de racionalizar la vida, en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de vivir. Muchas cosas las entendemos, esto es premio o castigo. Muchas cosas las entendemos honor o vergüenza, esto me va a hacer quedar bien o no me va a hacer quedar mal, ¿no? Sabemos, no sé, las mamás, ¿no? Va a venir una visita, todo limpio, porque si no, ¿qué va a decir de mí? O los hijos si se portan mal y se visten, pongo ejemplos de mamás, ¿no? Porque así me han criado, ¿no? Así, siempre tienes que estar muy bien vestido, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Entonces es una cultura, la boliviana, muy parecida a lo que era la cultura judía en base al honor y la vergüenza, ¿no? Ya sacaste tu título, ya eres profesional, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, Jesús se enfrenta a una gran contracultura y esto va a despertar una contradicción, ¿no?
¿Por qué Jesús en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo? Y en el Nuevo Testamento, perdón, Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, y en el Nuevo Testamento Jesús viene y dice, sean misericordiosos. Entonces Dios se está contradiciendo, es la pregunta. ¿Dios es justo? ¿Por qué me pide que sea misericordioso? Si yo perdono a alguien que ha cometido un delito, ¿eso es justo? ¿Eso es justicia? ¿Acaso Dios no nos ha enseñado el ojo por ojo? Darling nos contaba un suceso horrible que ha ocurrido ahí en los Yungas de una niña que murió por causa de violencia sexual. ¿Qué es lo justo? Que el otro debe morir, ¿no? Eso es el ojo por ojo. Pero Dios nos enseña que debemos ser, Jesús nos enseña que debemos ser misericordiosos. Entonces, eh, ¿Dios es justo realmente? Y vamos a responder a esa contradicción. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se tiene explícito e implícito tres valores de la justicia de Dios. El primer valor, pongan mucha atención en esto, hermanos, porque esto es oro, esto es importante, importante. La justicia de Dios es retributiva, sí, pero no solo retributiva. La justicia de Dios tiene tres valores muy importantes. Es retributiva, es restaurativa y es redentora. La justicia de Dios es retributiva, restaurativa y redentora. Es decir, cumple estas tres características para hacer la justicia de Dios. Para que podamos decir Dios es justo, vamos a decir que Dios es justo cuando se cumplan estas tres características: retributiva, restaurativa y redentora. Así es la justicia de Dios. Pero el pueblo judío solamente se quedó con lo retributivo, solamente ojo por ojo. Y lo restaurativo, no sé, se perdió por ahí en los libros. Lo redentor, ¿qué será redentor? Ni siquiera sé qué significa. A mí, háblenme de venganza. Yo necesito venganza. Pero eso sería una visión errónea, sesgada eh, de lo que es la justicia dentro del reino de Dios. ¿Y por qué digo que es sumamente importante, hermanos? Porque nosotros como hijos de Dios, discípulos de Dios, que vivimos bajo el reino de Dios y que oramos, venga tu reino, debemos conocer que la justicia de Dios también es restaurativa. Y si pedimos justicia, también pedimos restauración. Y si queremos y exigimos justicia, también pedimos redención. Por lo tanto, la justicia de Dios, una de las características que está implícita, que une estas tres, es la misericordia. Vamos a ver cómo se da eso en el Antiguo Testamento, para comprenderlo mejor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 25, Dios instaura el jubileo. El jubileo era una ley instaurada por Dios que decía que cada 50 años, o sea, cada 50 años, 49 y el año 50, el judío, toda la nación judía, tenía la obligación de, uno, perdonar todas las deudas. Dos, en ese tiempo habían esclavos, liberar a todos los esclavos. Y tres, devolver las tierras. Cuatro, hacer descansar también la tierra. Ese año se hacía descansar la tierra. ¿Cuál era el principio de esta ley del jubileo? Porque eso representaba la justicia de Dios. Los judíos todavía creo que lo hacen el tema del jubileo. Representaba que si una persona
Se había endeudado tanto con otra, esa deuda no se heredaba, porque esa deuda iba a durar 49 años. Si no lo pudo pagar en 49 años, la próxima generación no va a heredar deuda. Si por algún motivo una familia tuvo y decidió voluntariamente ser esclava de otra familia, por malas decisiones o lo que sea, esa esclavitud no se iba a heredar a la otra familia. Si una familia por ciertos motivos perdió su tierra, 49 años después, el año 50, iba a recuperar su tierra. Era ley. ¿Por qué? Porque de ese modo se restauraba. Se restauraba la familia que había cometido, por cierto, o X motivo, errores y podía recuperar su libertad financiera, material de su cuerpo igual y su tierra también. Y era de ese modo también redentora. ¿Qué significa redimir? ¿Alguno de ustedes, hermanos, sabe qué significa redención o redimir? Ok, redención. ¿Qué significa redención? Significa que si algo ha perdido su lugar, lo recupera. Es decir, no sé, si existen estatus sociales, por ejemplo, ¿no? El hijo pródigo, ¿no? El hijo es hijo, pero cuando decide irse, pierde su estatus de hijo. Ah, se ha ido, se ha llevado su herencia y ha hecho de su vida lo que ha querido. Pierde su estatus de hijo, pierde su herencia, pierde todo, ni siquiera vuelvas, ¿no? Esa era la cultura antes así, ¿no? En los judíos, ni siquiera vuelvas porque aquí ya no nadie te va a recibir. Has perdido todo ese estatus que tenías de hijo. La redención significa que esta persona, al ser redimida, recupera su estatus de hijo y mucho más. Es decir, ahora es hijo y algo más. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros nos hemos desviado, hemos perdido nuestra condición de hijos de Dios, pero Dios nos redime. ¿Cómo nos redime? Nos hace hijos, y no solo hijos, sino reyes y sacerdotes. Es decir, redime, recupera el estatus y exalta. La justicia de Dios es redentora, no solo retributiva, sino redentora y restaurativa. Entonces, cuando Dios dice, que Jesús dice, sean misericordiosos, está diciendo, cumplan la justicia, que se han olvidado. ¿Creen que solo es ¿cómo es restitutiva? No, también es restaurativa y redentora. Existe en Levítico 19, 9 al 10. No voy a leer los versículos, aunque quisiera, porque el tiempo se nos va a ir, pero los pongo ahí para que ustedes los puedan buscar. Si tienen hambre, hambre de conocer más la palabra, lo van a buscar y ahí van a encontrar lo maravilloso de estos pasajes. Yo les resumo lo que dice el principio de ese pasaje. Por ejemplo, la ley del espigaje, ¿no? Que está en Levítico 19, 9 al 10. La ley del espigaje decía, cuando recojas de tus graneros, primero, no vas a recoger de los bordes. Todo lo que son los bordes de toda tu granja, no lo recojas. Lo que se caiga al suelo, no lo recojas. ¿Por qué? Porque eso es para el extranjero, para el huérfano, para el pobre. Y es ahí que conocemos la historia, por ejemplo, de Noemí, ¿no? De Ruth y Noemí, que ella está recogiendo y logra recoger. Y en Levítico también dice, amarás al extranjero. Fíjense que en el tiempo de Jesús se odiaba al extranjero. Se lo veía al extranjero como alguien fuera del pueblo de Dios. Pero Dios dice, no, lo amarás. Y no solo eso, sino que cuando recojas tus granos, no vas a recoger exactamente todo y cada centavo de lo que tienes. No, no, deja lo que cae. Y no recojas en los bordes, porque el extranjero lo va a recibir. Eso es parte de la justicia de Dios.
Fíjense que gracias a esa justicia, Noemí tuvo que comer. Y recuerden que Noemí es parte del linaje de Jesús. La ley del Goel, la ley del Goel es la que dice que si una familia ha quedado de alguna forma en desgracia, está en Levítico 25, 47 al 49, ha quedado en desgracia, uno de los parientes más cercanos tiene la obligación de rescatar a esta familia. Tiene la obligación de restaurar a esta familia. Tiene que casarse, tiene que dar herencia, tiene que proteger, tiene que recuperar las tierras. Y esto era parte de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Es de ese modo que Boaz, ¿no? Se casa con Ruth. Y luego viene ¿quién? Viene Jesús. Entonces, por algún motivo el pueblo judío olvidó esta parte de la justicia, que es una justicia llena de misericordia. Una característica de la justicia en el reino de Dios es la misericordia. Entonces yo te pregunto, ¿no? Y me pregunto a mí, yo cuando pido justicia, busco la retribución de lo que se me ha quitado. Sí, ok, lo busco. Busco la restauración de la persona que ha cometido ese delito porque entiendo que esta persona es esclava, víctima del pecado. Quizás por una ofensa la relación se ha roto. Busco la restauración de la relación. Busco cuando exijo justicia la redención de la otra persona. O me quedo con lo que le está pasando, se lo merece. Que lo sufra para que aprenda. Entonces, es importante este estudio porque nos muestra cómo es el carácter de aquel que pide, venga a tu reino, o cómo debería ser. Y existe un valor mucho más alto en el reino de Dios. Y con esto quiero decir que es altísimo. Este es el valor más alto en el reino de Dios. El valor de procurar el bien de aquel que te hace daño. Ahora, por favor, hermanos, no me malinterpreten. No estoy diciendo que yo soy así, que yo tengo este valor, no, muy lejos de eso. Yo a mí me cuesta mucho tener, ¿cuál es el valor? Procurar el bien de aquel que te hace daño. Este es el valor más alto en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Este valor es el que Jesús mostró cuando estaba en la cruz y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el valor que Jesús mostró cuando lo escupían, cuando lo insultaban, cuando lo maltrataban, cuando lo abusaban. Jesús dijo, voy a morir, ustedes me van a matar. Sí, pero ¿para qué? Para que puedan recibir salvación. Ese es la esencia de la misericordia. La misericordia es recibir algo que no mereces. Mereces por justicia retributiva un castigo, pero por misericordia no recibes ese castigo, sino más bien recibes un bien. Esto es altísimo, hermanos. Esto es nivel Dios, nivel leyenda, dirían, ¿no? Algunos. Sí, es así. Y lo digo porque es importante que lo sepamos. ¿A qué aspiramos? Dice la Biblia que Dios nos está santificando hasta la venida, hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, la santificación es llegar a poder tener estos valores.
Ahora, con esto van a surgir algunas inquietudes. Entonces, si soy misericordioso, ¿soy débil? La gente me va a ver como débil. Si me ha ofendido, tengo que humillarlo. Tengo que recuperar mi honor. ¿Cómo lo voy a dejar pasar? De hecho, la misericordia, al igual que la mansedumbre, es una fortaleza de carácter. Es algo que requiere fortaleza de carácter, el poder perdonar. Entonces, si soy misericordioso, ¿se van a aprovechar de mí? Bueno, la misericordia se une también con la sabiduría y nos permite perdonar y también poner límites. Porque ciertamente va a haber personas que van a tratar de aprovecharse de la misericordia, pero ahí se tienen que establecer límites. En caso de abusos, sí, te perdono, pero debes estar distante de mí, ¿no? Sí, te perdono, pero que la justicia humana cumpla lo que tiene que cumplir. Yo suelto la venganza, yo suelto el odio, suelto la amargura, te perdono, espero que te vaya bien, que Dios te perdone, que venga arrepentimiento a tu vida, que el temor de Jehová te lleve a la salvación, pero pongo límites. No sé, me imagino un abuso familiar, violencia doméstica. No podemos seguir viviendo en la misma casa si todos los días me vas a pegar. Pongo límites, ¿sí? No deseo tu mal, más bien deseo tu bien, pero pongo un límite. Estamos respondiendo a las inquietudes. ¿Será ser débil misericordioso? No, más bien es ser fuerte. ¿Voy a dejar que se aprovechen de mí? No, voy a perdonar, sí, pero voy a poner límites. eh, voy a, voy a exclamar, no sé, alguien que está en la calle, ¿no? Un hombre, a mí me pasó una vez que ah, una persona en la calle me pidió unas monedas por haber limpiado el parabrisas de mi auto y lo limpió súper mal, ¿no? O sea, lo ensució más de lo que ya estaba sucio, creo que hasta lo rayó. Y yo dije, este no se merece ni un centavo por lo que acaba de hacer. Y la misericordia es precisamente eso, darle a alguien lo que no se merece. Entonces a veces decimos, ese se merece misericordia, ese no se merece misericordia. Definitivamente la misericordia tiene que ver con darle a alguien lo que no merece. No merece misericordia. No merece que lo perdones. No merece que desees su bien. No lo merece. Tú, yo, no merecíamos la justicia de Dios que nos salvó, que nos restauró y que lo redimió. No merecíamos, pero hemos recibido eso. Y también nos preguntamos, ok, ha ocurrido un acto terrible, un abuso que ha terminado con la vida de una niña. ¿Será algo al respecto o va a quedar impune? ¿Va a haber justicia? Romanos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la misericordia también es una decisión de fe. Es una decisión de decir, esto que yo quisiera tomar en mis manos, lo voy a dejar en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Dejo la venganza en sus manos. Entonces, vamos viendo cuál es la diferencia de un ciudadano del reino de Dios. ¿Tú eres un ciudadano del reino de Dios? Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Somos personas, somos hijos, somos discípulos. Bueno, en estas pequeñas cosas vamos a darnos cuenta si estamos en el camino correcto, si estamos viviendo el reino de Dios en la tierra. El mundano dice, ser misericordioso es una debilidad, se van a aprovechar de vos. A mí me decían, nunca dejas que te vean el tobillo, me decían, ¿no? O sea, nunca dejes que vean tu debilidad. Siempre aparenta fortaleza.
Bueno, el mundano dice la misericordia es para los débiles. Se tiene que pagar. Luego, ¿qué más hace el mundano? El que pertenece al reino del mundo, de las tinieblas. Etiqueta a la persona por su error, ¿no? Es decir, ese ha robado, es un ladrón. Esa mujer se acostó con dos hombres, es una fácil. Ese de allá ha probado una droga, es un drogadicto. Y se queda etiquetada esa persona toda su vida con eso. Eso hace el mundano. No, no hay misericordia en su pensamiento. Es una fácil. Es un ladrón. Es un delincuente. Es un drogadicto. Es una tal. Es una cual. Eso es el mundo. Esa es una característica neta de una persona que no está entendiendo el reino de Dios. ¿Qué más hace el mundano? Toma justicia por su propia mano y busca humillar. Es decir, eh, ha robado, hay que agarrarlo, hay que lincharlo, hay que matarlo, hay que humillarlo, hay que subir fotos, hay que subir a las redes. ¿Para qué? Para que aprenda. No solo quiero que me devuelva lo que me ha robado, sino quiero que sufra, que se humille. O sea, es una justicia desproporcionada, ¿no? Sí, a veces hasta los matan, ¿no? Entonces, eso es una característica del mundo, no es una característica del reino de Dios, así que cuidado, hermanos. Si hoy estamos escuchando esto y, y nos confronta, qué bien, porque a mí me confrontó mucho y es como dice, ¿no? Mirarse al espejo y ver, ay, mi cara está sucia. Cuando uno mira la Biblia, ¿no? Dice que es como cuando mira un espejo y dice, ahí puede ver las manchas y yo, ay, no, mi cara, tengo que lavarme, porque realmente tengo muchas características del mundo. ¿Cómo es el religioso? ¿No? Habíamos visto que el cristiano, el seguidor de Cristo, no es como el religioso de la época de Jesús, el fariseo, por ejemplo, ¿no? El religioso tiene una tendencia a pensar todo bajo una contabilidad moral. Contable, tengo tantos aciertos, merezco esto. Tengo tantos defectos, merezco esto. El de aquí se equivocó, más, es igual tanto. Uno más uno, dos. Todo, la moralidad se contabiliza. Le está pasando esto porque se equivocó, se lo merece. Le está yendo bien la vida, seguro está haciendo bien las cosas con Dios. O sea, todo funciona de una forma contable. Premio y castigo. Todo es una competencia para el religioso. Y yo tengo que ser el que más ofrenda, el que más hace esto, el que más sirve, el que más ha dado, el que... ¿Se recuerdan que los fariseos eran así, ¿no? Siempre querían dar una apariencia de que eran los mejores. Están compitiendo en esta contabilidad moral, quieren sumar la mayor cantidad de bendiciones, ¿no? De leyes obedecidas. ¿Para qué? Para recibir el favor de Dios porque son muy buenos. Entonces esto nos lleva al terrible error, ¿no? Que muchas veces nosotros como seres humanos pensamos, ¿no? Esto le está pasando a tal persona porque Dios lo está castigando. ¿Se acuerdan en el tiempo de Jesús? Han debido leer alguna vez, dice, ¿no? Le preguntan, él es paralítico, él es ciego, ¿por qué? ¿Sus papás pecaron o él pecó? Y Jesús dice, no, ninguno pecó. Para ellos eso era imposible de entender, porque todo es causa-efecto. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Muestro estos ejemplos para que nosotros vamos entendiendo mejor cómo pensaba el religioso y cómo piensa todavía el religioso, ¿no? Todo es causa-efecto. Si esto me está pasando, es seguro algo malo hecho. Sí, algo malo hecho. Ay, Dios me está castigando. ¿Me está yendo bien? Seguro, porque algo bueno hice, Dios me está dando un premio. Y pensamos que toda la vida es así. No necesariamente, hermanos. Hay algunas cosas que sí, porque parte de la justicia de Dios es retributiva, pero no todo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que el carácter, el sello que tiene el cristiano, el seguidor de Cristo, el Hijo de Dios, el que vive el reino de Dios,
Es un carácter, primero, pobre en espíritu. De nuevo, imaginemos que tenemos una Biblia al frente que es un espejo y nos muestra este espejo cómo está nuestra cara. ¿Está sucia? ¿Está limpia? ¿Soy alguien que reconoce su necesidad de Dios? ¿O ya soy alguien rico, que ya me la sé? Esto lo que está hablando el Carlitos, yo ya lo sé. Necesito pasar al nivel 8, ¿no? Entonces, no necesito. En esta área de mi vida no necesito consejo de Dios, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿O soy alguien pobre en espíritu? ¿Soy alguien que llora, que sufre por el pecado que existe en este mundo, por el pecado que en mi corazón existe? ¿Soy alguien manso, que controla su carácter? ¿Soy alguien que busca la justicia redentora y restaurativa de Dios? ¿Soy alguien que puedo perdonar, que no me aferro a la venganza? Si todo esto me muestra que mi cara está sucia, está bien, hermanos, porque nada de esto es fácil. Nada de esto es normal ni natural. Más bien todas estas características son algo sobrenatural. Es algo que produce el Espíritu Santo. No es algo que podemos producir nosotros fácilmente. Entonces vamos yendo a ver algunas aplicaciones. Primero, ¿qué tal si hoy soltamos los deseos de venganza que tenemos? Y me refiero a esa venganza no solamente a la que está explícita, sino a la implícita, ¿no? Por ejemplo, un deseo de venganza implícita es el de esa persona me hizo daño, ¿no? Pongamos un ejemplo, tal persona me hizo daño. Yo ya le he perdonado, pero si no le va tan bien, me alegro, se lo merece, ¿no? Bien, bien que le haya ocurrido eso al final, porque se lo merece. Eso, hermanos, es una venganza implícita. No se ve, está ahí. Pero si le va mal, me alegro. ¿Por qué? Porque no he perdonado realmente. No he mostrado misericordia. Me he quedado con la justicia retributiva y me he olvidado de la justicia redentora y restaurativa. ¿Cuál sería un ejemplo para justicia completa, misericordia completa? Por ejemplo, un ladrón, ¿no? Alguien te ha robado. ¿Cómo muestro misericordia? Mostrando toda la justicia de Dios. Primero, quisiera que me devuelva lo que me ha robado. Tal vez no puede, ¿ok? Entonces, ha pedido perdón, ¿no? Como el ejemplo del hombre que se presenta ante el rey y el rey le perdona una gran deuda. ¿Por qué? Porque este hombre dice, no puedo pagarte, perdóname. Y el rey le dice, ok, te perdono. Bien, por un lado. Segundo, restaurativa. Me interesa que esa persona, no sé, tenga alguna ayuda para que deje de robar. ¿Habrá alguna ONG por ahí que trabaje y diga, ah, nosotros ayudamos a personas delincuentes a que dejen este tipo de vida? Me interesa eso, me interesa restaurar la vida la vida de esa persona sea restaurada. Y más aún, que sea redimida. Es decir, que ya no se lo etiquete como ladrón, sino mucho más. Por ejemplo, Mateo, ¿no? Mateo era un cobrador de impuestos. Por la sociedad estaba, este tipo es un traidor, traidor a la patria. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo redimió. Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Eso es redención. Entonces, nosotros, al soltar el deseo de la venganza, también buscamos el bien de la otra persona. Quizás lo mejor que podemos hacer es orar por la otra persona. Que le vaya bien, Señor. Bueno.
Eso es parte de la aplicación de la enseñanza de hoy. Segundo, desaprender falsos paradigmas. Ah, todo es blanco o negro, causa, efecto. Si hizo esto es por esto, y si hizo el otro por esto, y si yo hago esto me va a ir bien, y si yo hago esto me va a ir mal. No necesariamente, hermanos. No necesariamente. Hay que desaprender eso, dejar eso. Y finalmente, no, el tercer, la aplicación, porque hay unas más, es pedir ayuda. Pedir ayuda para que Dios nos dé ese carácter primero y creer que puede haber un cambio verdadero en nosotros, en el que nosotros realmente el Espíritu de Dios pueda producir este cambio, de no ser tan duros, ¿no? Con la sociedad o con nosotros mismos, y también confiar en que Dios puede cambiar a otras personas que parecen que solo un milagro las puede cambiar. Tres aplicaciones más, hermanos, y con esto terminamos. Bien, hay que romper la lógica de te devuelvo lo mismo. Tú me has hecho esto y yo te voy a hacer lo mismo. Ojo por ojo, ¿no? Me has dado un golpe, yo te voy a dar un golpe. Me has pellizcado, yo te voy a pellizcar. Me has engañado, yo te voy a engañar. Me has sido infiel, yo te voy a ser infiel. Me has robado, yo te voy a robar. Me has ofendido, yo te voy a ofender. Hay que romper, porque la misericordia precisamente eso hace. Rompe el ciclo de violencia. Rompe el ciclo de daño constante. Yo te hago daño, me haces daño y se hace un círculo donde el dolor cada vez se incrementa. Pasa en las familias. Me has mentido, yo te miento. Me has hecho daño, yo te voy a hacer daño. Me has respondido feo, yo te voy a responder feo. Hay que romper eso porque Jesús nos enseñó que el mal no se combate con el mal, sino con el bien, con amor. Hay que aprender a corregir sin destruir. Sigamos con el ejemplo del ladrón, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Bien, esto que has hecho está mal. Hay que corregirlo. Sí, hay que corregirlo. Está mal lo que has hecho. Pero en mi corrección yo no estoy buscando destruirte. Ahora, porque has robado, te tienes que morir. Eres la peste de la sociedad. Tu vida no vale nada, ni significa nada. Ahora vete, eres un leproso excluido. No, hay que aprender. La misericordia es aprender a corregir sin destruir. Hay personas que están bajo tu cargo, hijos, eh, eres jefe, eh, trabajas en algo que te relacionas con las personas y tienes autoridad para corregir, ok, corrige con misericordia, corrige sin destruir a la otra persona, sin humillarla, buscando restauración y redención. Y finalmente, no etiquetes. Cualquier etiqueta que tengas en tu mente es una buena aplicación sacarla, ¿no? Esta persona es así, ya está la etiqueta, se ha equivocado una vez con algo y esa es su etiqueta toda la vida, ¿no? Y esa persona tiene que cargar su culpa hasta que se muera. Y su hijo, ¿no? El hijo de esa persona es, el hijo de talcito, el que ha hecho tal cosa. O sea, no solo esa persona recibe la etiqueta de por vida, sino que la hereda a sus hijos. Eso es falta de misericordia. Y eso nos va a llevar a una vida triste, dolorosa y cruel. Por eso, cuando Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? ¿Por qué son bienaventurados ellos? Porque van a recibir misericordia. ¿Necesitamos misericordia, hermanos? Yo creo que sí y mucho. Entonces, felices si eres misericordioso. ¿Por qué? Porque vas a recibir misericordia. Bien, entonces hermanos, gracias por su atención. Yo estaba muy emocionado por compartir esta bienaventuranza. La verdad que cuando la estudié, mi pasión por las escrituras quizás se desbordó y no me importó si estoy enfermo o no estoy enfermo. Dije, esto es importante, esto lo tienen que saber, así como yo lo estoy aprendiendo, lo tengo que compartir.